Señor presidente, señores congresistas, señores fiscales supremos, colegas de la defensa y a todos los presentes, muy buenas tardes. Conocí al fiscal supremo Tomás Gálvez cuando él fue mi profesor de Derecho Penal en la maestría de la Universidad de San Marcos. Lo conocí como una persona proba, íntegra y honesta. Y en ese sentido, señor presidente, debemos señalar que, con el respeto que merecen los demás fiscales supremos, es uno de los fiscales más competentes y más preparado de la Fiscalía Suprema. Y la defensa que ejerzo el día de hoy, señor presidente, señores congresistas, es con la convicción de que mi defendido no cometió ninguno de los delitos que se le imputan. Tampoco incurrió en ninguna de las infracciones constitucionales que se señalan en las denuncias constitucionales 243 y 248. Uno de los problemas que hemos podido advertir, señor presidente, en el trámite de las denuncias constitucionales Por favor, ¿podrían solucionar el problema del micrófono? Se baja eso. No, ahí nomás está diciendo que se baja, se baja. Puede continuar. Gracias, señor con las disculpas presidente. del caso. Gracias, señor. Decía que lo que hemos podido observar es que uno de los problemas que surgen en las denuncias constitucionales es que algún congresista dice: no es labor del Congreso establecer de si los hechos imputados es delito o no. Esa es una labor de la Fiscalía y del Poder Judicial. Señor presidente, la génesis, el origen de todo proceso penal contra altos funcionarios del Estado se da precisamente en la Comisión Permanente y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, esa génesis y ese origen debe ser correcto o debe ser arbitrario. Es necesario responder la pregunta de si las denuncias constitucionales deben cumplir con el principio de legalidad penal, de si las denuncias constitucionales, los hechos que lo contienen, deben adecuarse o no al tipo penal que se denuncia. Esa evaluación la tiene o no que hacer la Comisión Permanente y en su momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La respuesta la da la propia Constitución, que en el artículo 2, inciso 24, literal D, lo reconoce como un derecho fundamental. Nadie puede ser procesado por un hecho que no constituya delito. Y lo leemos concretamente. Dice: nadie será procesado por acto que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, es decir, como delito. El artículo 99 de la Constitución también señala y les da esa tarea al Congreso. Dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los fiscales supremos por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿qué es la primera tarea que tiene que cumplir la Comisión Permanente? Establecer que haya delito. El artículo 100 de la Constitución señala, en uno de los párrafos dice: en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de 5 días. Y el párrafo final, que es un párrafo más famoso, dice
los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Entonces, la Comisión Permanente ¿tiene o no tiene la obligación de verificar de si lo que imputa es o no delito? Cuando el Congreso remite esta resolución con contenido acusatoria con contenido penal, ¿qué es lo que hace el fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación, con el respeto del caso, se convierte en mesa de partes y simplemente traslada la denuncia ante el Poder Judicial, en este caso formaliza investigación preparatoria e inicia el proceso penal. Señor presidente, y es más, la labor que ustedes hacen en las denuncias constitucionales incluso suspenden la función constitucional que tiene el Ministerio Público de defensa de la legalidad, establecida en el artículo 159, inciso 1 de la Constitución. Porque cuando recibe la denuncia de ustedes, el fiscal de la Nación no puede hacer absolutamente nada y lo único que hace es correr traslado al Poder Judicial. Por ejemplo, señor presidente, si los hechos denunciados a mi patrocinado, como tráfico de influencia, omisión de denuncia, lo hubieran ustedes establecido como una denuncia por homicidio, ya, pero es absurdo, con homicidio, ¿dónde está el muerto? Podría ser absurdo, pero si ustedes lo hubieran trasladado como homicidio, hubiese empezado como homicidio, ustedes trasladan esa acusación al fiscal y el fiscal ni siquiera lo puede rebatir. Tiene que correr traslado. ¿Por qué? Porque ya no puede ejercer la tutela del principio de legalidad. Se encuentra suspendida por el artículo 99 y 100 de la Constitución. Y en este caso, señor presidente, veremos si efectivamente los hechos que se le han imputado a mi patrocinado constituyen o no constituyen los delitos que se le imputan. La denuncia constitucional número 243 denuncia en primer término el presunto tráfico de influencias por el caso de la casación del rondero Segundo Villalobos Zárate. ¿Cuál es la imputación que se le atribuye en ese caso? Dice, influenció en el ex juez César Inostroza para que resuelva a favor la casación de Segundo Villalobos. Esa es la imputación. ¿Cuál es el tipo penal? El artículo 400. Señor presidente, señores congresistas, les corresponde a ustedes evaluar si se dan los elementos configurativos de ese delito de tráfico de influencias. Si dice, sanciona la conducta de el que, primer elemento, invocando o teniendo influencias reales o simuladas. Segundo elemento de ese delito, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Y el tercer elemento, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Ese es el delito, tráfico de influencia. Tres elementos. Primero, es invocar influencia. Segundo, que exista un medio corruptor. Y el tercero, y el ofrecimiento de interceder. En el caso de mi patrocinado, señor presidente, señores congresistas, sobre el primer elemento, invocar tener influencias. En el caso de la casación de Segundo Villalobos Zárate, ustedes tienen los documentos y tienen las declaraciones, que ha sido aportada por mi patrocinado. El señor Segundo Villalobos Zárate se encuentra preso desde septiembre del 2017. No conoce, nunca le pidió ayuda a mi patrocinado. Mi patrocinado jamás le invocó influencia. El señor Martín Castro, que es la persona que presentó inicialmente como presidente de las rondas de San Martín, presentó una carta planteando ese problema de una condena injusta de este señor. Le remite una carta a mi patrocinado en febrero del 2018 y en marzo del 2018
se apersona a su despacho con otros ronderos y le hace conocer de esa casación. Injusta, dice. Tampoco señala que mi patrocinado haya invocado influencias. Primer elemento, señores, señor presidente, sobre invocar influencias, no existe, no hay tráfico de influencias. Sobre el segundo elemento, que es el medio corruptor, de si recibió, si le hicieron dar, prometer, ventaja o beneficio. Ni el señor Segundo Villalobos Zárate, ni el señor Martín Castro Cárdenas señalan haberle dado algo a mi patrocinado o él le haya pedido algo. Y es necesario que ustedes tomen en cuenta esos elementos, señor presidente, porque la existencia de ese medio corruptor es necesario que se presente en el delito de tráfico de influencias. Es similar a que si se imputa un delito de homicidio y no hay muerto. En este caso, el medio corruptor debe existir. El medio corruptor es el muerto que se necesita en el delito de homicidio. El segundo hecho que se le ha imputado a mi patrocinado está referido a la postulación del señor Walter Delgado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Se le imputa a mi patrocinado el haber ejercido influencia sobre el ex juez Inostroza, ¿no?, ante el Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer al fiscal Walter Delgado Tovar. Y eso sobre la base de una llamada que hace mi patrocinado y dice: Cecita, hermano, oye un favor, Waltercito quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes. En este caso, creo que sería mucho más sencillo y no lo vamos a hacer reiterativo. Sobre el primer elemento de invocar influencias, no se da. Se ha tomado la declaración del fiscal Walter Delgado y él no señala que mi patrocinado haya invocado influencias. Sobre el segundo elemento, que es el medio corruptor, también el señor Walter Delgado no señala que mi patrocinado le haya pedido, solicitado, recibido alguna promesa de ventaja o beneficio. Por lo tanto, tampoco se da este segundo elemento. Entonces, la sola llamada efectivamente no puede constituir un delito de tráfico de influencias. El error que he podido apreciar, señor presidente, por parte de algunos congresistas es decir: llamó e influenció. No, así no se comete delito de tráfico de influencias. Tiene que darse estos elementos que tienen la obligación de verificar su cumplimiento. El tercer delito que contiene esa denuncia constitucional 243, señor presidente, está referido al delito de omisión de denuncia. Se le imputa a mi patrocinado que, habiendo tenido conocimiento de los hechos delictivos de José Luis Cavazza Roncaya sobre actos de corrupción y la generación de redes de poder al interior del CNM y de la OMPE, no lo puso en conocimiento de la autoridad fiscal, pese a que tenía el cargo de fiscal supremo. El artículo 407 del Código Penal sanciona el delito de omisión de denuncia y dice: el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo. Se debe actuar, se debe revisar en concordancia con el artículo 326, inciso 2, literal B, del Código Procesal Penal, que dice que los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones o por razón del cargo tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. Y hay un ejemplo bastante claro sobre este caso, señor presidente, señores congresistas, y es el caso, por ejemplo, cuando una mujer por un sangrado profuso va a una atención de emergencia y el médico, al atenderla, verifica que hay signos de que ella abortó, ese médico está en la obligación de denunciar ese hecho. Pero si ese mismo médico conoce que una vecina suya, porque le dijo, abortó, ese médico no tiene la obligación de denunciar a su vecina, porque su obligación se da por el ejercicio de sus funciones y de su labor. Entonces, en este caso, señor presidente,
cuando a mi patrocinado recibe información por parte de José Luis Cavazza Roncaya, no lo hace en el ejercicio de su función como fiscal supremo, sino en una conversación coloquial, fuera, si quieren, para ser más expreso, fuera del horario incluso de trabajo. Y además la información que él recibió en ese momento ni siquiera contenía elementos constitutivos de delito, ¿no? Por lo tanto, él no estaba obligado a denunciarlo. Pero a pesar de ello, señor presidente, señores congresistas, mi patrocinado buscó con su esposa mayor información y los denunció ante este mismo Congreso, la Fiscalía y las demás instituciones. Sobre la infracción constitucional, señor presidente, que se le atribuye también, dice que al haber puesto en conocimiento del doctor Zapariachi el caso de Segundo Villalobos Zárate, habría realizado una injerencia ante la Corte Suprema afectando la independencia judicial. El artículo 159, inciso 2, señala que al Ministerio Público corresponde velar la independencia de los órganos jurisdiccionales. Y en este caso, señor presidente, ya el Tribunal Constitucional ha establecido en sentencias, por ejemplo el caso 23-2003-AI/TC, sentencia del 9 de junio del 2004 y del 4 de 2006, ya ha señalado que la independencia judicial tiene que entenderse como el albedrío jurisdiccional, el albedrío de la función. Es decir, el juez no puede ser presionado para resolver en otro sentido que no sea el que establece la ley y su criterio. Y en este caso, señor magistrado, no existió ninguna infracción constitucional, porque es más, la casación del señor Segundo Villalobos ha sido declarado inadmisible, siendo ponente el señor juez supremo de investigación preparatoria Núñez Julca, el 4 de mayo del 2018. Entonces no se ha afectado en nada la independencia de la función jurisdiccional. Para finalizar, señor magistrado, porque la denuncia 248 imputa el delito de organización criminal sobre la base de dos hechos. Dice que mi patrocinado integra la organización criminal porque primero habría impedido la reelección de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y en segundo lugar se habría reunido el 23 de julio del 2018 con el financista de la organización, los Cuellos Blancos del Puerto, y el asesor del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Morales. Sobre el segundo supuesto de la reunión, ya mi patrocinado lo ha desvirtuado totalmente, pero sí queremos incidir sobre la imputación sobre que él impidió la reelección del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Señor presidente, esa imputación se cae sola si ustedes lo tienen a bien simplemente leer el acta número 908 de fecha 7 de junio del 2018 que corresponde a la elección del doctor Chavarri como fiscal de la Nación. Y en ella, por ejemplo, dice, Pablo Sánchez Velarde dice, hay un documento de la sociedad civil sobre el tema de la elección, lo que hago presente de manera transparente, el cual apoya mi reelección, la cual no he pedido. Por eso lo hago presente por cuestión de transparencia, proseguimos con el tema de la agenda. Más adelante, Zoraida Ábalos señala, y le responde al doctor Pablo Sánchez, dice, usted ha dado muestras de que cumple su palabra y lo ha dicho públicamente que ya no va a la reelección. Pero creo que nosotros somos gente de palabra y las personas que estamos acá, nadie se va a presentar como candidato porque estamos respetando la antigüedad. Por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo. Repito, dice, por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo, quien es el que sigue en el orden de antigüedad. No obstante que la Constitución señala que la elección debe ser por elección secreta, yo creo que aquí es un acto de aclamación. Más, sigue, Pablo Sánchez Velarde dice, esa es la propuesta de la doctora Zoraida. La doctora Zoraida le responde, ¿hay alguien que esté en contra de la propuesta? Y más adelante el doctor Pablo Sánchez dice,
Ya que vista la propuesta que hace Soraya, Tomás, Víctor Raúl, me uno obviamente a la propuesta de aclamación de la elección del doctor Gonzalo Chávarri, a quien le deseo los mejores éxitos y cuentas con el apoyo de todos nosotros y el mío especial. Cuenta conmigo, Gonzalo. Tú eres el próximo nuevo fiscal de la Nación que asume en un mes aproximadamente la gestión. Luego conversamos el tema de la transición. Desde ya mis felicitaciones, elegido por aclamación. Soraya dice sí por aclamación. Con ello, señor presidente... Estamos ya más de una hora en la defensa, por favor, para que concluya. Sí, para concluir, señor presidente, con ello desvirtuamos la existencia de una infracción constitucional sobre la elección del fiscal de la Nación. Por estas consideraciones, señor presidente, señores congresistas, solicito respetuosamente se declare improcedente la denuncia constitucional 243 y 248 y se remita al archivo. Habiendo ejercido el derecho a la defensa, los dos fiscales supremos por más de 2 horas y media, y habiendo concluido las intervenciones de los mismos, se les invita a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión hasta las 2 de la tarde. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry Villa, se suspende la sesión hasta las 2 de esta tarde. Así lo ha precisado al suspenderla hace unos instantes solamente, donde por supuesto ejerció su derecho a la defensa tanto el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, como el fiscal también en esos momentos, Tomás García. Ellos han señalado que no han cometido ningún delito, ni ningún delito constitucional ni penal. Han rechazado precisamente lo expuesto en el informe porque señalan pues que no hay los argumentos jurídicos válidos como para poder suspenderlos del ejercicio de sus funciones por 10 años y sancionarlos de esta manera. Especialmente el último fiscal Tomás Gálvez ha precisado, al igual que su abogado Alem Rodas Tenorio, que la primera tarea de la Comisión Permanente es establecer que haya delito. Ellos consideran que no hay ningún tipo de delito, que no hay fundamento ni pruebas para poder acusarlos. En primera instancia hizo lo propio, como lo señalábamos, el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Señaló que lo quieren aniquilar como magistrado, su trayectoria de 40 años para silenciar precisamente los casos que él venía investigando. Dijo que se considera una persona independiente políticamente hablando y que defiende la autonomía del Ministerio Público. Por otro lado, precisó que no pertenece a ninguna banda ni organización criminal de los cuellos blancos. Se trata de conductas típicas. El Congreso de la República no puede sancionar, tiene que esperar lo que precise el Poder Judicial, que señale. Los argumentos plasmados en la denuncia por el delito de organización criminal evidencia que no hay un solo elemento de prueba, es fantasioso y lleno de conjeturas, señaló su abogado Julio Rodríguez. Consideró que ser amigo de alguien no constituye ningún delito, así como pedir información no es entorpecer la investigación de los fiscales del caso, que esto no se puede considerar encubrimiento. Dijo que el exfiscal Chávarri no hizo nada para entorpecer las investigaciones. Consideró que el informe está plagado de conjeturas y que no resiste el mayor análisis legal y solicita que no sea aprobado. Ambas derechos a la defensa pues tomaron más de una hora. En el caso del exfiscal de la Nación, su intervención con la de sus abogados fue de 1 hora con 10 minutos. En este caso sobrepasó este tiempo en el caso de Tomás Gálvez. Así es. Bien, esto es un resumen de lo acontecido
aquí en esta sesión de la Comisión Permanente. Hay que señalar que previamente se envió al archivo la denuncia constitucional 301 formulada por los congresistas Justiniano Apaza y Hernando Ceballos contra el fiscal supremo Pedro Chávarri por supuesta infracción a varios artículos de la Constitución y por la presunta comisión del delito de hurto agravado, fraude procesal, organización criminal, desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, real y obstrucción de la justicia. Pues este informe fue archivado toda vez que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia precisamente por falta de pruebas en ese informe de calificación. El congresista Horacio Pacori solicitó una cuestión previa para que regrese a la subcomisión a fin de realizar un mayor debate, tema que por votación pues no prosperó y corresponde entonces su archivamiento conforme al reglamento congresal. Bien, esto es un resumen ahora sí de lo acontecido en esta transmisión en vivo a través de Congreso Televisión de la sesión de la Comisión Permanente. Retornaremos con esta transmisión después de las 2 de la tarde, como lo ha precisado el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry Villa. Regresamos con ustedes y lo invitamos a continuar con nuestra programación. Adelante, estudios. Gracias, Elsa. Gracias a nuestra compañera Elsa Iturriaga, dando un resumen de lo acontecido hoy en la Comisión Permanente, que se va a reanudar a las 2 de la tarde. Ya se ha escuchado, primero se dio cuenta del informe por parte del congresista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un informe que fue elaborado por el congresista Juan Cheput, que recomienda la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarri y también por otros delitos al fiscal Tomás Gálvez. Se ha escuchado a ambos, ¿no?, fiscales y también a sus abogados. En el caso, los dos argumentan que no hay pruebas en su contra, que son víctimas de una persecución política. Ya se ha escuchado y a las 2 de la tarde va a continuar ya el debate y se va a someter a votación este informe final. Hay que señalar de que al inicio, como lo ha dicho nuestra compañera Elsa Iturriaga, se ha archivado la denuncia, ¿no?, la denuncia que 301 que había presentado los congresistas Apaza y también contra el fiscal Pedro Chávarri sobre el deslacrado. ¿Por qué? Porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se había declarado improcedente. Llegó a la Comisión Permanente y el congresista Pacori, con también que fue respaldado por el congresista Arana y también Richard Arce, pedían que se regresara a subcomisión para una nueva calificación. Pero según el congresista Velázquez Tesquey, eso no lo establece el reglamento, que la Comisión Permanente no puede volver a calificar, pero obviamente eso no quita que se vaya a luego investigar a Chávarri por el caso del deslacrado, porque hay una denuncia, recordemos, constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, ya regresamos.